compartir en modalidad sincrónica. El máster Peter Marte es gestor y auditor financiero dominicano, especializado en emprendimiento por la Universidad de La Roja. Cuenta con preparación complementaria en la gestión exitosa para pymes de la Universidad Católica de la República Dominicana, si mal no recuerdo, ¿verdad? Programa ejecutivo de negocios innovadores de la Academia de Innovación de Israel, programas de formación de planes de negocio y de mentores de emprendedores. Además, posee experiencia en auditoría externa, capacitaciones y consultoría. Ha sido coach de Standard Weekend, Biznovator y Desafío Social. Además, ha sido desarrollador de eventos de alto impacto en los negocios como Founders Night Santiago y la Semana Global de Emprendimiento en República Dominicana. En la actualidad es el director del Centro de Emprendimiento del Sistema Corporativo de la Universidad Tecnológica de Santiago y vicepresidente de la Red Nacional de Emprendimiento de la República Dominicana. A la vez, es miembro de las organizaciones que impulsan el desarrollo socioeconómico a nivel global, siendo estas la cohorte 9 del Programa de Desarrollo de Aceleración de Ecosistemas Regionales de Emprendimiento de Massachusetts Institute of Technology, el Comité de Jóvenes de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Asimismo, ha sido persecutor de acciones que benefician de manera colectiva a los jóvenes de República Dominicana. En este contexto, es voluntariado de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo en el programa Alianza para la Educación Superior. Bien, la conferencia Rompiendo Barreras, Negarse al Cambio es Morir, dice que es una incidencia directa en la mejora continua de los procesos internos de las organizaciones, por lo que es importante tener una modalidad proactiva y estar en constante búsqueda de las implementaciones novedosas como las tecnologías emergentes. En este contexto, la mejora continua implica un enfoque sistemático para optimizar la ejecución de las asignaciones diarias de la organización. Esto requiere dedicación y compromiso constante para identificar y abordar los problemas y oportunidades de mejora, donde los cambios pueden crear desafíos y oportunidades que deben abordarse de manera efectiva para obtener resultados óptimos. Bienvenido, don Peter, y le cedemos el espacio para su disertación. Muchísimas gracias. Vamos a contar con un tiempo de 30 a 40 minutos. Posteriormente abriremos un espacio para preguntas a los participantes y asistentes en esta conferencia, y adelante con su participación. Bienvenido, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gloriana. De verdad que nuevamente sumamente agradecido de poder participar en este congreso de secretariado profesional en conjunto a la UNA, que es la Universidad Nacional. Me siento sumamente feliz. Conectamos hace ya un tiempo por una actividad en Punta Cana, República Dominicana, y desde entonces hemos seguido en comunicación hasta lograr ya esta participación en su congreso. De antemano les digo que trataré de ser lo más dinámico posible, de utilizar las herramientas digitales. Sé que no es lo mismo que en presencia en cuanto a la dinámica como tal, pero haré lo mejor de mí. Ya me tomé un buen café dominicano que le invito a todos que lo prueben. Y lamentando que no fuera en presencia como tal, pero eso me deja una invitación a mí para poder visitarles en Costa Rica y conocer todo lo bello que tienen para ofrecer. Muchísimas gracias también por la introducción. Más bien, voy a proceder de inmediato con iniciar la ponencia. Será algo de unos 30 minutos aproximadamente para luego pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Sé también que tienen un tercer bloque en la mañana, en el cual entiendo también les sacarán muchísimo provecho. Aprovecho para compartir pantalla ahora. Me dejan saber si lo ven. Aún no lo proyecta, don Peter. Ahí. ¿Ves? O sea, ¿se ve la pantalla? Sí, correcto. Solo lo puedes poner en modo presentación por y lo voy cualquier a cosa. poner. Exacto.
Pues bien, déjame bajar esta parte aquí. Ok, perfecto. Pues rompiendo barreras, negarse al cambio es morir. Es una ponencia dinámica de casos de éxito muy aterrizada, donde queremos hacer entender eh, de qué trata el cambio y los pasos que el mismo conlleva, sobre todo en un mundo como el que vivimos hoy, un mundo de constante evolución, un mundo que rápidamente se adapta a las necesidades actuales y que nosotros como profesionales y como ciudadanos debemos de estar preparados para lo mismo. Por ende, estaré compartiendo con ustedes una breve introducción. He preparado también una dinámica, espero, y de inmediato les comento. No sé si están tomando algunos desde el celular la presentación o desde la laptop o computadora, pero estaremos utilizando una plataforma digital, el cual yo les voy a presentar a continuación para que van a tener que acceder a ella y escribir algo que les voy a solicitar. Estoy buscando la manera de hacerlo un poquito más dinámico. Así también abarcaremos sobre los conceptos de cambio, las diferentes perspectivas y algunos casos de éxito y de fracaso, no solamente enfocándolo en la profesión como tal, sino de empresas que han podido cambiar su modelo para seguir adelante. Y hay otras que no necesariamente fueron beneficiadas por el cambio. O sea que tendremos ambas verticales para poder comparar. Pues bien, no sé si anteriormente han utilizado esta plataforma que se llama Menti. Les puedo pedir tanto que escaneen el código QR o que vayan a Menti, M-E-N-T y latina.com e ingresen este código que aparece en pantalla. Es el 3256-2653. Y vamos de inmediato a ir viendo algunos de los resultados según vayan respondiendo. Vamos a ver. Les voy a poner por el chat también el código para que puedan tenerlo. Tres, dos, cinco, seis, 26, 5, 3. Y vamos a ver. Tenemos 9 respuestas hasta el momento. La pregunta es, escribe en una sola palabra qué significa cambio para ti. Tenemos ejecutar, tenemos transformación, tenemos moverse, adaptarse, progresar. Se repite nuevamente, bueno, disposición también, evolución, revolución, progreso, movimiento. Excelente. Veo cómo van en la misma línea todos. Y muchas veces se hace sumamente complejo el adaptarlo a una sola palabra como tal. Sin embargo, podemos ver cómo van todos alineados. Le dejaré unos segunditos más para ver quiénes más terminan de ingresarlo y entonces procedemos a seguir con la presentación. Resiliencia, excelente, una excelente palabra. De hecho, hoy estaremos hablando un poco sobre la resiliencia también. O sea que muchísimas gracias por compartir. Adaptarse, totalmente de acuerdo también. Modificar, ¿por qué no? Modificar es
una forma de cambiar. Innovar, me encanta esa palabra. Como director del Centro de Emprendimiento, es algo que en la universidad tiendo a cultivar mucho en la comunidad universitaria. Y me alegra mucho que lo vean así también ustedes. Adaptación, renacer, wow, buenísima. Me encantó esa, renacer. Perfecto. Bueno, creo que tenemos, bueno, se agregó otra, ejecutar y adaptación. Bien, de todas maneras tenemos un buen pool aquí de respuestas que ustedes podrán ver ya en la presentación cómo todos tuvieron razón. Aquí les quiero dejar saber que no hay respuestas ni buenas ni malas. Simplemente son diferentes puntos de vista que todos tienen validez. Y seguimos con la presentación. Pues bien, bueno, denme un segundito para verificar que el audio esté, ahora sí. Bien, entonces, ¿qué quiero compartir primero con ustedes? Esto es una imagen que me encanta, sé que está en inglés, pero de todas maneras quise ponerla porque para mí es una representación tan exacta de lo que es una secretaria o asistente ejecutiva. Esto me hace pensar mucho en las secretarias que tenemos en nuestra universidad y de verdad que lo primero es, y a todas se los digo, las que están estudiando, las que ya son egresadas, ustedes son un regalo de Dios. Un regalo porque se lo digo, no hay forma posible de que yo personalmente pueda lograr todo lo que ustedes hacen y en la manera que lo hacen, con tanto amor, tan dedicada. Wow, se los digo. De verdad que muchísimas gracias por la labor que ustedes hacen, porque si no, las empresas sin duda alguna no pueden lograr los resultados que pueden obtener. Y bien, la anatomía de una secretaria, aparte de ser invencibles, como yo les acabo de describir, es que tienen unos ojos de águila. Tienen una, una connotación en la cual siempre tienen multitasking, tienen su celular, tienen un pack de batería por si acaso, su cafecito con ellas también, están pendientes no solo a lo de ella, sino a todos los demás también, sus post-it, sus archivos, se mueven sumamente rápido, tienen una columna de acero o de titanio, o sea que de verdad, quise compartirlo brevemente porque para mí la representa perfectamente. Y esta es otra imagen que a mí me encanta. Esto es un día para una secretaria. ¿Cómo se ve? No sé cómo lo hacen. Ven 6 brazos y aún así siguen ejecutando cada una de las tareas de manera eficiente. Ahora bien, ¿qué es el cambio? Y vamos a hablar un poquito de esto porque obviamente viene de acción. Es un verbo que estamos hablando. Aquí lo pongo tal cual se estuviese buscando a través del buscador Google. Y son las primeras opciones que salen. De hecho, por eso la comparto. El cambio es un verbo, si un diptongo hiato, una palabra aguda, un adjetivo, un sustantivo. Esas son las preguntas que más frecuente suelen hacer en los buscadores como tal. Y yo le quiero compartir que el cambio es una palabra que denota acción o transición de un estado inicial a otro diferente. Esto puede ser tanto individuo, objeto o situación. Lo que quiere decir que la situación en la que se inicia es diferente a la que se termina, ya sea por disposición propia, por algo externo, por una línea de dirección, pero en fin, lo que quiero que sepan es que es una transición, que de una manera u otra fue las palabras también que ustedes utilizaron en el ejercicio inicial o la dinámica que utilizamos. Además, es un término que se deriva del verbo cambiar, que a su vez surgió del latín cambium, que significa acción o efecto de cambiar. Nuevamente. Este proceso va acompañado de una resistencia, y por eso lo he puesto en negrita aquí, que surge como un mecanismo de defensa que se promueve a través del miedo.
Pero ¿es esta resistencia mala? Yo no diría que es mala. Es un proceso inherente o natural de cambiar, porque nos acostumbramos a las cosas. Nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, como se nos fue enseñado, como se nos exige, o simplemente nos adecuamos a lo que más nos conviene. Sin embargo, cuando el mercado, cuando la empresa, cuando la dirección nos exigen cambiar o las situaciones de la vida, se nos presenta una emergencia, se nos presenta una situación, la pandemia es el mejor caso, nos forzan a cambiar y eso viene con una resistencia. ¿Por qué? Porque obviamente conlleva un miedo. El miedo es normal, tenemos que saber manejarlo, pero siempre existirá un miedo a cambiar y lo estamos viendo desde bien pequeño. Como vamos evolucionando, llegamos ya a ser adolescentes, luego vamos a ingresar a una universidad, somos egresados, nos insertamos al mundo laboral, luego vienen otras facetas de la vida, tenemos hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre, siempre vamos evolucionando. ¿Y existe un miedo? Sí, pero eso es opción propia de nosotros. Ahora bien, ¿es el cambio un proceso lineal? ¿Ustedes entienden que el cambio es algo determinado que va a ser tal cual nosotros los programamos? Y pueden hacer rapidito, poner sí o no por el chat. Y así yo puedo verificar más o menos qué está pensando la audiencia. ¿Es el cambio un proceso lineal? ¿Sí o no? Con eso es suficiente para nosotros poder proseguir. No, muy bien. Paola, Cindy, Marta, Noemi, Matilde, no. María dice que sí, Yasmín no, Dulce no. Por cierto, tengo que mencionar que Dulce se encuentra presente también, que es mi asistente y mi secretaria 1A favorito. O sea que muchísimas gracias por estar aquí, siempre apoyándome y vuelvo y lo digo. Sin ella, definitivamente no pudiésemos lograr nada de lo que hacemos. Seguimos, Bernal dice que no, es permanente pero no lineal. Buenísima, Marta, buenísima. Mónica dice que no. Perfecto. Pues evidentemente, aquí yo les voy a mostrar una grafiquita bien sencilla donde podemos ver qué tan lineal es el cambio. Y todo empieza así. Primero, existe una emoción, puede ser feliz, puede ser tristeza, dependiendo de dónde viene ese cambio. Si es una decisión propia, si es algo impuesto, si es algo que se nos exige de una manera u otra a todos o no. Pero existe una emoción inicialmente. Partiendo de esto, volvemos aquí, tenemos el miedo. ¿Por qué? Porque que estamos de camino a un lugar desconocido. Sabemos dónde queremos llegar, pero el trayecto como tal no lo conocemos. De hecho, no lo habíamos hecho, no lo habíamos realizado anteriormente. Por ende, es un proceso que conlleva miedo. Luego, y esto yo lo comparo mucho con las startups o los emprendimientos de base tecnológica que son sumamente escalables. Si lo comparamos con una MIPYME tradicional que sí conlleva un crecimiento lineal, el startup para mí es una representación muy, muy plena de lo que es la curva del cambio. ¿Por qué? Porque son exponenciales. De hecho, una de las características de dichas empresas es que empiezan perdiendo. Por eso vemos la gráfica que empieza en negativo y luego cuando aumenta y si lo hace es sumamente exponencial en comparación con el incremento de una pyme tradicional. Y aquí yo lo veo igual. Esa emoción que te lleva a tener miedo, que te da resistencia, que a la misma vez conlleva una amenaza o caos, todo eso es la supuesta pérdida, que no lo es, que simplemente es parte de un proceso en el cual nos estamos adaptando a hacer las cosas diferentes. Luego viene una desilusión. ¿Por qué? Porque no nos está saliendo la cosa como nosotros esperamos. Y cuando esto sucede, evidentemente viene un poquito de desilusión. Lo mismo pasa hasta cuando nos damos la oportunidad de aprender un deporte que nunca en la vida habíamos practicado. Al principio parece buena idea, lo queremos intentar,
pero no sabemos cómo ejecutarlo, no sabemos, no tenemos los resultados que queremos. Si estamos jugando tenis, yo personalmente es el deporte que me gusta, quiero darle a la bola y ponerla allá, pero no me sale. Y es que evidentemente conlleva un proceso, conlleva tiempo, conlleva fallar, que no tiene nada de malo, y no es un fracaso, es un proceso de adaptación por lo que estamos viviendo. Ahora bien, después vemos cómo pasamos a transformar la idea. Ya está teniendo un poquito de norte la cosa. Luego seguimos a aceptarlo y a explorar nuevas opciones. Exploración, prueba, cómo me sale de esta manera, cómo no me sale. Luego vemos la integración, que es el jump of faith, ese salto que vamos a dar para poder seguir adelante y tener una nueva confianza. Y se siente tan bien cuando nosotros tomamos una decisión de cambiar, ya sea una acción diaria, ya sea que se va a convertir en algún momento en un hábito, y nosotros podemos vivir ese proceso. Saber entender claramente cómo nos sentimos al inicio del proceso, cómo nos sentimos mientras vamos pasando ese proceso de transformación y cómo nos sentimos al final de poder obtener los resultados que queríamos y cómo esto se refleja en nuestra seguridad y en nuestra felicidad del día a día. Ahora bien, reflexiones. Aquí quiero mencionar un poquito sobre estas 4 reflexiones que pude encontrar sobre el cambio. De todas las que vi, quise compartir estas. ¿Por qué? Porque cada una tiene un enfoque diferente que puede tener un impacto. Bien, primero, todos los cambios, aún los más ansiados, llevan consigo cierta melancolía. Y es cierto. ¿Por qué? Porque estamos dejando de ser para transformarnos en algo nuevo. Y todas las decisiones, aun sean buenas o malas, tienen su melancolía consigo, porque tú estás dejando atrás algo que fue parte de ti por mucho tiempo. Y esto conlleva costumbres, esto es muchas veces parte de tu estilo de vida y tienes que dejar o ceder para explorar nuevas cosas. Segundo, solo la renovación puede mantener el que se queda parado, se retrasa. Totalmente de acuerdo. Esa es una frase muy famosa aquí que dominicanizadamente le decimos, te dejó el barco. Y es porque el cambio va a un ritmo, que de hecho es lo único constante en el mundo. Y si tú no te montaste, pues te dejó el barco. A eso nos referimos con eso. Es que todo va cambiando y nosotros debemos de cambiar para adaptarnos a cada una de las cosas que vienen. Si usted desea ser enemigos, intente cambiar algo. Y esta no la puse por polémica, sino que todos estamos acostumbrados a hacer la cosa de una manera. Y muchas veces en el mismo ambiente laboral te dicen, mira, vamos a utilizar esta nueva herramienta, este CRM o este Task Manager, vamos a manejar la tarea de esta forma para ser más eficiente. Pero al principio hay resistencia, hay gente que no quiere porque entiende que quizás manualmente es mejor. Otros entienden que ya está acostumbrado a hacerlo por el correo, pero evidentemente hay opciones que son mucho más eficientes, pero cambiar algo tiene un impacto positivo, pero al mismo tiempo puede tener un impacto negativo ante ciertos grupos de intereses y eso debemos de tenerlo claro. No está nada mal, simplemente debemos de saber cómo adaptar cada una de estas. Y siguiendo tenemos, el secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo. Y el que es pasado, es pasado. Evidentemente tiene un fuerte arraigo hacia nosotros, pero debemos de basarnos más bien las energías en no por qué no hacía esto, esto lo hacía de mal manera, no, es que yo estoy construyendo a partir de ahora para mejorar. ¿Cómo yo puedo obtener desde el amor ciertas críticas constructivas para mejorar constantemente? No hay forma de nosotros mejorar si nosotros mismos no tomamos la decisión de cambiar y dar lo mejor. Por eso yo entiendo que debemos de abrazar las críticas como un nuevo aliado para seguir mejorando cada día. ¿La gente tiene miedo al cambio? ¿Lo escuchan el video? Por favor, confírmeme. Sí, correcto, don Peter, sí se escucha. Perfecto, pues procedo. Aquí le tenemos un videito corto
sobre el miedo al cambio. ¿La gente tiene miedo al cambio? Sí. ¿Y miedo a evolucionar? No. Pero para evolucionar hay que cambiar, ¿cierto? La gente se resiste por varias razones. Por miedo a perder poder, posición, comodidad. Por no entender el porqué del cambio. Por desacuerdo en cómo se va a llevar a cabo. O por tener una personalidad metódica anticambio. Pero el cambio es y será algo constante. Si no cambiamos para adaptarnos y sobrevivir, seremos exterminados por la evolución. Pero, ¿cómo llevar a cabo el cambio? Nos encontraremos algunos problemas por el camino que dividimos en dos tipos. Los problemas técnicos, donde viene un experto y nos soluciona el problema, esto genera pasividad y dependencia, y los problemas adaptativos, donde no existe solución escrita y todos deben participar en la solución cambiando actitudes y valores. Es así como lograremos la participación de todos los implicados. Pero, ¿y en cuanto a la dirección del cambio, qué peligros pueden suceder? Muchas empresas tienen gestores, los cuales pueden conseguir que la empresa funcione y hasta que los empleados estén contentos, pero supondrá hacer muy bien lo mismo de siempre. Es así que muchas empresas desaparecieron porque se estancaron en lo mismo. Hacen falta líderes que nos hagan descubrir nuevos caminos, que garanticen nuestra supervivencia y evolución. Pero, ¿qué tipo de líderes son necesarios y cuáles son ineficientes en estos tiempos? Por ejemplo, ya no vale Mr. Solucionator, porque es el motor pero a la vez es el freno. Genera dependencia, pasividad, victimismo y castración del talento. El líder del futuro conecta inteligencias implicando y haciendo responsables a todos en el cambio, porque entiende que solo con la participación de todos lograrán tener éxito en ese proceso. En este video se muestran varias cosas importantes. Ahí vimos cómo hay cambios generales y cambios adaptativos. Yo creo que un cambio mencionado anteriormente a nivel general que puede ser instruido desde una posición en la empresa es el mismo ejemplo de la utilización de un manejador de tareas digital. Sin embargo, cambios adaptativos, ahí lo mencionaba, no sabemos qué hacer y cómo vamos a solucionar lo que está pasando. Pues bien, la pandemia es uno de los mejores ejemplos de esto. Nadie sabía qué hacer, no teníamos precedente, teníamos que ver qué los gobiernos, las instituciones responsables nos permitían a nivel local o internacional, y realmente fue algo que gracias a Dios pudimos pasar, pero fue un caos sumamente preocupante. Ahora bien, hablemos un poquito de los tres dominios de la gestión del cambio. Primero, cambian los procesos. Esto puede ser dentro de la empresa, si está siendo más eficiente, cómo está ejecutando las tareas, cómo tú puedes obtener mayor productividad. ¿Son las herramientas digitales el mejor paso a seguir? ¿Cuáles son esos procesos manuales que tú tienes aún que no necesariamente deben de seguir siendo? La tecnología. La tecnología, obviamente, tenemos las actualizaciones y el software, siendo ejemplos prácticos. Pero ahora bien, el celular. Anteriormente recuerdo todavía, aunque me vean un poquito joven, recuerdo los beepers que eran simplemente para recibir, que tú necesitabas llamar y ya, pero no existía más nada. Luego la transición a los celulares grandotes, más pequeños, el StarTAC y cómo fueron evolucionando uno a uno. Pero hoy en día, los celulares, la cantidad de cosas que nosotros hacemos por el celular es inmensa. O sea, ¿quién pensó hace 20 años que estaríamos teniendo esta conferencia ahora mismo de manera virtual? Que estuviéramos impactando no solamente a un país, sino muchos países al mismo tiempo, que la podemos tomar desde el celular, que podemos grabar la presentación, que podemos al mismo tiempo interactuar en vivo, cuáles son las definiciones que ustedes tienen y podamos verlo todos al mismo tiempo, que podamos integrar las preguntas por el chat. O sea, la tecnología cambia, los celulares cambian y no necesariamente por el dispositivo. Nuestros celulares todos en algún momento le hemos tenido que actualizar. ¿Por qué? Porque vienen mejoras para el mismo dispositivo y así mismo nosotros tenemos que ver esto como una actualización constante del conocimiento y del hacer. Por eso el tercer pilar es las personas. Las capacidades y la formación son permanentes. Eso por igual con el cambio. ¿Por qué? Porque el mundo cambia cada día. Y al cambiar cada día surgen nuevas oportunidades y nuevas necesidades. Nosotros, como universidad, ustedes por igual,
tenemos el deber de crear líderes y de formar el talento necesario para las condiciones actuales. Por ende, debemos de siempre ver hacia el futuro, ver cuáles son las tendencias, por dónde se está yendo la cosa y cómo nosotros integramos eso en nuestras capacitaciones para poder formar mejores líderes adaptados a los tiempos actuales. Y por eso quiero compartirle un poco también de la transición y la transformación. La transición es adaptar a los procesos actuales basados en resultados pasados. Es decir, un histórico basado en los resultados que tuvimos en el pasado, podemos adaptar ciertos procesos actuales. Sin embargo, la transformación es usar nuevos procesos para crear nuevas experiencias para los clientes o colaboradores. Integrar nuevas experiencias, y esa palabra es muy importante, quiero que se la queden hasta ahorita. Encontrar mano de obra de una forma diferente para ejecutar el mismo proceso es una transición. Es decir, dentro de la empresa tú tienes la misma posición, el mismo proceso de manufactura, el mismo secretariado, pero tú estás haciendo una gestión de mano de obra de una manera diferente. Eso es una transición. Sin embargo, entregar valor a través de nuevos procesos es una revolución. Una transformación que ahí podemos ver la revolución industrial, cómo vinieron diferentes técnicas, ese know-how de los empresarios y de esos grandes multinacionales que pudieron revolucionar todo lo que es la producción en serie, etcétera, etcétera. Aplicar tecnología para ejecutar el mismo proceso más rápidamente. Eso es parte de una transición y una transformación, es cambiar un proceso para aprovechar nuevos insumos y proveedores. Aquí podemos ver un caso bien práctico, que es como volar versus automóvil versus el caballo. Y por eso quiero ponerlo en contexto para el tema del cambio. Cuando existían los caballos como método de transporte y se introduce el automóvil, ¿qué pensaban? Que no, que esto no es posible, que cómo va a ser, cómo vamos a manejarlo, qué va a pasar con todos los animales y qué va a pasar con ellos, qué va a pasar con las personas que están dedicadas a proveer este tipo de servicios. O sea, el cambio siempre tendrá consecuencias, positivas, negativas, pero siempre tendrá consecuencias. Y lo mismo pasó cuando se introdujo la calculadora. Recuerdo que hubo hasta una marcha, obviamente porque lo leí, hubo una marcha en contra de varios profesores en contra de la calculadora. Y te explico que al final, tremendo invento. ¿Cuánto nos aporta? Pero nos permite enfocarnos en lo que tenemos que hacer, lo que es el razonamiento de eso que acabamos de realizar. No en la operación como tal, porque no es lo importante. La operación como tal que te tome tanto tiempo no es necesario. Si la sumatoria va a dar igual, pues excelente. Pero lo que necesitamos es saber cómo interpretar esos resultados. Y siempre existe resistencia. Ahora bien, en el secretariado, y aquí le he puesto varias personas, como pueden ver, obviamente mujeres al poder, siempre dominando, me encanta. Y también quise introducir dos personas más para equilibrar un poquito las cosas. Cambios en el secretariado, y aquí están como pequeños pointers simplemente, pero les comento que esto conlleva muchísimas cosas más. Si pensamos en los últimos 10 años, cambios importantes en el secretariado. Primero, la digitalización de la documentación. Documentos manuales, repositorios, documentos en la nube, la facilidad y el acceso de poder enviar las cosas, de poder verlo simultáneamente, de editarlo simultáneamente, sin tener que hacer copia tras copia tras copia, una impresión fallida, de que tú grabaras con el nombre que no era, o sea, en fin, mil cosas que te permiten facilitar tu trabajo del día a día. Segundo, la comunicación electrónica. Obviamente, los correos tradicionales, las entregas físicas, todo eso fue cambiando. Aún se mantiene, obviamente. Cuando son comunicaciones formales, muchas veces se utiliza para invitaciones el llevarlo en presencia. Y está bien, nada mal. Pero si nos comparamos y ustedes analizan un ejercicio sencillo, todas las comunicaciones que ustedes mismas envían cada día, si fueran de manera física, ¿qué tiempo conllevaría?
Sin embargo, hoy en día podemos ver cómo simplemente un enlace que me envían, esta es la presentación que tienen, esta es la dirección, este es el fondo y mira qué fácil se solucionan las cosas. Tercero, la gestión de la información, los motores de búsqueda. Anteriormente, sentarse en una biblioteca, en el mejor de los casos, a buscar libro por libro, publicación por publicación, qué está pasando. Hoy en día tenemos motores de búsqueda totalmente inteligentes que te pueden gestionar cualquier información que necesites y te la pueden interpretar y te la pueden resumir y te la pueden llevar a otro contexto y te lo pueden hacer en un lenguaje llano, sin necesidad de tener que entrar en mucho lenguaje técnico. O sea que ese es uno de los mejores aliados que tienen hoy en día los profesionales del secretariado, la gestión de información, obviamente haciéndola de manera eficiente. La multitarea y la gestión del tiempo. Ustedes son multitasking por naturaleza, eso lo sabemos. Pero hoy en día existen tantas herramientas que ustedes pueden utilizar que le garantizan un mejor manejo en cada una de estas. Y herramientas de productividad, mencionado anteriormente también, pues vemos como los manejadores de tareas, los CRM, los mismos correos, el Outlook, que tiene el to-do, las acciones de las tareas a realizar, las plataformas de diseño. Hoy en día, una presentación X que se quiera hacer, contamos con millones de plantillas, podemos editarla ahí mismo. O sea, hay mucho trabajo que solía quitar mucho tiempo innecesario a cada uno de ustedes y nosotros también. Por ende, tenemos que saber utilizar esas herramientas de productividad para que nosotros podamos tener una gestión mucho más eficiente. Y obviamente, esto conectado con el equipo, pues esto nos permite en conjunto lograr grandísimos resultados. ¿Cuál es el proceso adaptativo más palpable? La pandemia. Lo vengo mencionando hace bastante. Si comparamos la persona previo a pandemia y post pandemia, tanto la mentalidad como sus intereses y prioridades han cambiado bastante. Y es que nadie se imaginó que íbamos a estar ante uno de los, ni tengo palabras para describirlo, es uno de los hechos más grandes donde tuvimos que encerrarnos y literal no hacer absolutamente nada y no priorizamos muchísimas cosas tampoco. Por eso, veo que gente, y de hecho, esto es una encuesta que está hecha por Statista, basada en 31.102 trabajadores encuestados en 31 países, y le hacen la pregunta de, comparado con antes de la pandemia, ¿cuán probable es que priorice su salud y bienestar sobre el trabajo? Y miren los resultados, o sea, 70%, 57%, y esos son los que están obviamente optando por más probabilidad. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto? Señora, hay un término muy utilizado por la filosofía de nuestra universidad y es que solemos vivir en piloto automático y no nos damos cuenta. Nosotros trabajamos, somos sumamente eficientes, pero seguimos trabajando y llegamos a la casa y muchas veces queremos seguir trabajando y es por sentido de responsabilidad y por la gran carga de cosas que tenemos. Pero se pasan los días y no nos damos cuenta. Nos estamos preocupando por nosotros. Estamos sacando el tiempo de hacer ejercicio, de comer, por lo menos, ni siquiera le diría de lo más saludable posible, de sacar el tiempo para comer. Yo mismo pasé por un proceso en el cual yo me daba cuenta que yo comía y era atendiendo el celular. Y por ende, la comida no me aprovechaba. Me sentía luego un poco exaltado, no me sentía cómodo y es que vivimos en piloto automático, señores. Las cosas tienen su tiempo y si usted va a enfocar en algo en eso. Si tiene que sacar 15 minutos para comer, sácalo, pero dedícate únicamente a eso. Sé que es difícil porque ustedes manejan muchísima información y algunas de estas son inesperadas, pero si nosotros empezamos con pequeñas acciones, lo podemos convertir en hábito. Igual con hacer ejercicio, igual con organizarnos, igual con el fin de semana ver qué tenemos la semana próxima y las que siguen, cómo vamos a priorizar el trabajo, tener una dinámica de hoy, cuáles son mis 3 prioridades para cerrar en el día, sea el congreso, sea una tarea de maestría, sea una gestión logística que se debe realizar para las autoridades.
¿Y qué más tenemos que puedo ir desarrollando? Que quizá no tiene tanta importancia, pero debemos de priorizar salud, familia y evidentemente seguir dando lo mejor en el trabajo, pero saber llevar un equilibrio ante estas tres cosas. Hay actitudes pro cambio y anticambio. Y yo soy pro cambio. ¿Por qué? Porque te permite vivir nuevas experiencias. Yo lo que comenté hace poco, que juego tenis. Ahora bien, yo duré 20 años de mi vida jugando baloncesto aproximadamente. Y nunca en mi vida me llegó la idea de jugar tenis. Sin embargo, tengo 3 años que lo jugué y desde entonces nunca he vuelto a jugar baloncesto. ¿Y por qué? Porque me di la oportunidad y muchas veces ese cambio no viene por decisión propia. Lo mismo se aplica en el trabajo. Viene por un empujoncito que alguien te da. Y ese empujoncito es muy importante. De hecho, a mí me llevaron y desde entonces yo juego más que la persona que me llevó. Y es parte de mi día a día. Me levanto a las 5:30 de la mañana, me voy a jugar 1 hora, me paso mi día feliz. Feliz porque es lo que me gusta. A ustedes puede ser un libro, a ustedes puede ser compartir en la familia, tomarse un cafecito, lo que sea. Pero esto te permite vivir nuevas experiencias y conocerte mejor a ti mismo. Segundo, te da un mejor aprecio de las cosas y entendimiento de qué tú haces, cómo lo haces y por qué lo haces. Y aparte te mantiene altamente creativos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una actitud de probar, de validar, de seguir hacia adelante, de comprender a profundidad lo que tú estás haciendo, de entender el panorama y el contexto macro de lo que tú realizas, pues tú entiendes que existen miles de oportunidades y eso te mantiene altamente creativo para generar nuevas ideas, ya sea a favor de tu trabajo, o sea a favor de tu empresa, o hasta inclusive crear intraemprendimientos. Ahora, la actitud anticambio es más feita y se lo puedo dejar bien claro. La actitud anticambio es una actitud que literal te responde en piloto automático lo que quiere o lo que está acostumbrado, sin necesariamente tener la razón. Porque lo primero es, si ya funciona, ¿para qué cambiar? Pero no es así. La manera en la que se hace el negocio, la manera en la que se trabaja desde hace años, va cambiando. Y aunque te haya dado resultados, el entorno y la sociedad cambia. Y si la sociedad cambia y tus clientes cambian, ¿cómo podemos mantener los procesos y los productos tal cual? Si se mantiene un estándar de calidad, si se mantiene una tradición detrás de lo que se hace, un legado familiar, todo eso se puede mantener, pero el contexto y las herramientas varían y eso debemos tenerlo bien claro. Otra excusa es, yo soy así y simplemente me gusta. Eso para mí es una de las peores excusas que existe. Así soy y simplemente me gusta. Claro que no. No importa la manera en que tú seas, no importa en la que yo sea, tenemos que estar abiertos a probar y abiertos a entender el porqué de las cosas. Entender de que no siempre tiene que ser el resultado de tener la razón, sino de comprender que hay diferentes puntos de vista y maneras de hacer las cosas. Y no tengo tiempo para eso. Cuando se quiere, se crea el tiempo. Y muchas veces decimos que no tenemos tiempo para hacer ejercicio, muchas veces decimos que no tenemos tiempo para muchísimas cosas, para compartir con la familia, para conocer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es necesario que entendamos que el tiempo se crea para lo que queremos crear, para lo que queremos desarrollar. Change the world. Y esto es un videíto bien corto que me encanta. Y básicamente lo que establece desde el inicio es que si quieres cambiar el mundo, empieces arreglando tu cama cada día. Start off by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made. That you made. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better.
Ese es un video bien sencillo y fue en un discurso y a mí me encanta. A mí me encanta porque como lo dice, si tú no tienes la habilidad de hacer las pequeñas cosas, tú no podrás manejar grandes cosas. Y es pequeña cosa tras pequeña cosa que tú puedes ir logrando lo que tú quieres. Por eso digo que, y me encantó lo del final, y al final del día, si no te fue como tú esperabas, por lo menos tú sabes que en casa hay una cama arreglada para ti, para que descanses y sepas que mañana será un mejor día. Change the world. Start off by making your bed. Ahora bien, hay diferentes grupos de intereses que intervienen en el cambio como tal. Aquí lo estamos hablando de un panorama empresarial. Tenemos primero a nivel interno los accionistas, la dirección y los trabajadores, que de una manera u otra tienen repercusiones. Cuando los accionistas toman decisiones o inician cualquier tipo de actividad, tiene repercusión en la dirección, por ende, en los trabajadores, y por ende, la empresa como tal va a cambiar. Así también la empresa, de cara a lo externo, tiene diferentes actores, como son los clientes, lo mencioné anteriormente. Si los clientes ya no están necesitando cierto tipo de cosas, ellos mismos lo dejarán saber. La demanda lo dejará saber y nuestros números internos lo van a dejar saber también. Por eso, asimismo la sociedad cambia, los clientes cambian, nuestra empresa debe de estar preparada para cambiar frecuentemente. Los proveedores, el Estado cambia, las regulaciones cambian, los acreedores por igual. Por eso lo pongo en un contexto empresarial para poder mencionar algunos casos de éxito que para mí son sumamente increíbles. Y hablando de empresas disruptivas que cambiaron el mundo, porque tomaron la decisión de cambiar el modelo de negocio, porque no es el tamaño de la empresa necesariamente, no es la estructura que tú tienes, sino, el modelo de negocio, que es nada más, nada menos que cómo tú entregas valor. Alibaba, ustedes lo han escuchado, es el mayor minorista del mundo y no dispone de inventario. Airbnb es uno de los casos para mí preferidos. Es el mayor proveedor de habitaciones como tal y no tiene ningún inmueble. O sea, cada persona, y yo mismo lo he utilizado bastante, que utiliza la plataforma es tan amigable y sin embargo, si tú te pones a pensar 20 años atrás, y este ejemplo yo siempre se lo pongo a los estudiantes, y tú le dices a tu papá que tú quieres iniciar a ofrecer servicios de alquileres de colchones inflables en la sala de tu habitación y que eso puede ser una buena idea de negocio. Yo estoy seguro que sus padres hubiesen dicho, yo no sé, no sé, pero no me parece una idea muy segura. ¿Quiénes van a venir? ¿Cómo tú sabes quiénes son esas personas? ¿Y si le pasa algo interno, ya sea a un niño, a uno de nosotros? ¿Cómo vamos a tener un control? ¿Cuándo llegan? ¿Cuándo se van? Tú no conoces la mañana de nadie. O sea, y la casa está preparada. O sea, son tantas las cosas que te pueden llegar a la mente. Sin embargo, el modelo fue adaptándose. Fue adaptándose porque tiene rating, fue adaptándose porque es una plataforma sumamente amigable, porque no solamente se enfoca en el proveedor de servicios, sino en el usuario final y obviamente tienen un grado de seguridad sumamente alto, que es lo mismo que pasa con Uber. Tú pedías un taxi anteriormente, no sabía ni cuándo iba a llegar, ni por qué ruta te iba, ni cómo ibas a pagar, ni nada, absolutamente nada. Hoy en día los padres se sienten más tranquilos al momento de que por lo menos pueden solicitar un servicio que saben que de una manera u otra tiene garantía, que tú por lo menos puedes ver el tracking, de dónde va, o sea, un sinnúmero de cosas que la tecnología ha descentralizado, porque eso es lo que busca la tecnología. Y estas empresas lo entendieron. Facebook es la más grande de medios, no genera ningún contenido. Ahora bien, ¿y ustedes están dispuestos a crear el próximo caso de éxito? Y yo espero que sí sea la respuesta. Empresas impactadas negativamente por el cambio, y lo voy a hacer un poquito breve, que sé que de tiempo no estamos muy extensos. Kodak. Yo no sé si ustedes saben que Kodak, aparte de ser una de las empresas más grandes de fotografía,
fueron los que crearon la cámara digital. Ellos la crearon en el 75, sin embargo, no la lanzaron. No la lanzaron porque entendían que el mercado no estaba preparado para eso. Atrasaron su lanzamiento y la competencia pudo obtener la ventaja de lanzarla con anticipación. Esto obligándolo a que en el 2012 tuviesen que, lamentablemente, salir del mercado. Se declaran en bancarrota y no pueden realmente llevar las operaciones como lo entendían. Pero ahora bien, en los 70, el 90% de los rollos de la cámara eran Kodak. ¿Cómo tú pasas de esa posición a simplemente tener que salir del mercado? Y la respuesta es el cambio. Y en este caso, aún peor, ellos fueron los creadores. Sin embargo, como sus clientes mayoritarios eran a través de los rollos, ellos no querían mutilar esa línea de negocio. Sin embargo, una probable recomendación hubiese sido ir integrando algunos componentes para hacer una transición mucho más amigable. Abercrombie, yo me encantaba, ¿sabes? Esa ropa, o sea, wow, cuando yo estaba en la universidad, para mí eso era estar en la playa. Para mí era eso. Sin embargo, tuvieron una pésima y totalmente inapropiada comunicación con los clientes, sumamente rudo, sumamente elevado en algún momento, pero sobre todo tuvieron varias declaraciones públicas que le afectaron mucho a la marca. Por eso digo que hay que tener pendiente no solamente, claro, las acciones son más importantes que lo que se dice, pero sin embargo hay que tener bien pendiente lo que se dice, porque ellos se vieron en situaciones de decir públicamente que ellos preferían quemar su ropa antes de dársela a la gente pobre. Y por ahí empezaron bastante medios a atacarlo hasta que finalmente le dieron bastante duro a la empresa. Toys R Us, un gigante de la venta de juguetes del mundo, firma un contrato de exclusividad con una plataforma digital que todos conocemos por 10 años para vender en línea. Se abre la puerta a un mundo gigante, sin embargo, firma un contrato de exclusividad de 10 años y el acreedor, él no se aseguró de que no vendiera otro tipo de marca. El acreedor vendía tanto Toys R Us como otras marcas y eso de un momento a otro le hizo perder la oportunidad de desarrollar su propio e-commerce, lo que afectó bastante en sus ventas. Y positivamente tenemos un caso que todos conocemos, Netflix. Yo veo bastante películas, me encanta ese mundo. E inicia en el 97, alquilando DVDs online por suscripción. Es decir, que tú alquilabas una mensualidad, tú pagabas una mensualidad y te llegaba el DVD a la casa. Más o menos era el modelo que yo tenía. Sin embargo, en aquel momento, el gigante de las películas era Blockbuster. Ellos les proponen a Blockbuster hacer una unión entre ambos para poder consolidarse como un nuevo servicio. Y Blockbuster dice que no, que ese mercado no existe, que no es de su interés y que ellos son los líderes. Sin embargo, vemos como en el 2008 introduce Netflix ya su streaming como servicio adicional y se consolida en 2011, contando actualmente con más de 220 millones de hogares que pagan por el servicio. Sin embargo, Blockbuster lamentablemente no pudo hacerlo y tuvo que irse a bancarrota. Amazon, santo grial. Amazon, uno de los casos de éxito más importantes. Cambiaron la forma de comprar, sustituyendo la tienda física por mejorar los precios y un proceso de entrega sumamente eficiente. Sus métricas y red le permite mantenerse como líder y fueron uno de los modelos que salieron beneficiados, inclusive post pandemia, que triplicaron sus ventas. Triplicaron. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que su modelo era sumamente robusto y a prueba de futuro, porque su modelo está hecho a la medida para el cambio. Marvel, por igual, viene de una industria que en el 93 colapsó, que es la de los cómics, y se va en bancarrota en el 96. Sin embargo, dice, vamos a aprovechar el mejor activo que tenemos para reinventarlo, que es el derecho de nuestro personaje. Recrean a través del cine cada una de estas historias y sabemos los casos de éxito que tienen en día. Ahora bien, y para ir poquito a poco culminando, hay cambios trascendentales. Vimos cómo el Internet surgió, primero obviamente la revolución industrial, máquina de vapor, en fin. Pero sin embargo, hoy tenemos un tema muy diferente que es la inteligencia artificial. Y cada uno de estos tiene un impacto
en el desarrollo del día a día. Ahora mi pregunta es, ¿le temen ustedes a la inteligencia artificial o entienden que la inteligencia artificial va a reemplazar sus funciones? Mejor dicho, reemplazará ese talento humano de ustedes en las empresas. Probablemente estén pensando, estarán escribiendo, pero en resumen, mi respuesta es no. La inteligencia artificial como tal no va a sustituir sus funciones. Probablemente, si llegara a pasar, será una persona con conocimientos en esta línea que sustituya su función. Porque al final, ese talento humano es irreemplazable. Existen miles de herramientas digitales que obviamente pueden hacer muchísimas cosas, pero eso necesita programarse. La inteligencia artificial necesita data obligatoriamente para poder funcionar y tiene alguien que ingresarla, tiene que capturarla, tiene que alimentarse. Es una inteligencia que va aprendiendo a través de lo que tú le vas enseñando. O sea que la inteligencia artificial tenemos que verla como una herramienta adicional de este siglo que viene a revolucionar a las cosas, pero que viene siendo también, si sabemos utilizarla, una mano amiga que nos permite eficientizar los procesos increíblemente. Ahora la pregunta es, ¿y tú? ¿Estás dispuesto a cambiar para lograr tu mejor versión? ¿Sí o no? Y yo quiero reflejar con esto. Por favor, que ustedes todos se lleven escrito 3 cosas, pero 3 cosas que ustedes se van a comprometer a escribir en papel, no necesariamente digital, y lo van a poner frente a la puerta de su cuarto. Y van a decir, yo hoy me propongo que voy a cambiar esto, esto y esto, ya sea rutinas del día a día, ya sea maneras de trabajar, ya sea comer saludable, ya sea tiempo con familia, ya sea hacer ejercicios, lo que sea. Pero traten de dar esos pasos y leer un libro o iniciar con pequeñas acciones. 1 minuto hoy, 2 minutos mañana, 3 minutos pasado, hasta 5 minutos, después 10. Y traten de mantenerlo como hábito para que vean cómo eso puede traer muchísimos resultados positivos para ustedes. Y para culminar, quiero compartir esta frase, que es, si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. No podemos pedir cambio de tecnología, no podemos pedir cambio en la forma de hacer las cosas, no podemos pedir cambios a los demás si no estamos cambiando nosotros mismos. Cada quien tiene su personalidad, cada quien tiene su forma de entender las cosas, cada quien reacciona de una manera diferente y es nuestro deber saber, entender y tener la inteligencia emocional necesaria para responder cada una de estas y hacer que las cosas fluyan. Porque la diversidad es lo que hace rico el equipo. Ustedes cada uno tienen muchísimo talento, pero si ustedes trabajan en conjunto, en sinergia, los resultados ni se imaginan qué tanto van a seguir creciendo. Muchísimas gracias. Sé que no es tantísimo tiempo, muchísimas cosas más que he querido compartir con ustedes, pero el tiempo no me lo permite. En persona agrego bastante dinámica que lo hacen sumamente interesante y hasta un bailecito de merengue quizás hubiese tocado, pero es lo que tenemos hoy, es el tiempo que tenemos y mi más sincero agradecimiento de poder presentar un poquito aquí del cambio con ustedes y estamos abiertos a preguntas y cualquier aporte que podamos ofrecerle. Muchísimas gracias, don Peter. Gracias por su clara presentación que nos motiva al cambio y como bien lo indica, el cambio no es necesariamente un proceso lineal, sino que implica un proceso más complejo, no sigue una trayectoria recta ni predecible, que fue una de las inquietudes que nos planteó a los presentes en esta sala. Y el cambio puede ser irregular, desafiante y muchas veces impredecibles. Por eso incluso nos podríamos hacer la pregunta de que implica momentos de estancamiento o contratiempos antes de que se produzca un avance significativo. Algunos de los presentes han hecho incluso comentarios a propósito de su presentación, han estado muy agradecidos con el video, los videos que proyectó y su excelente disertación.
Y algunos comentarios es que el cambio es transformarse, avanzar, la tecnología vino a simplificar mucho el trabajo y otro indica a veces las personas se sienten seguras en su zona de confort. Doña Norma nos indica que ella le teme un poco al cambio, pero hay que prepararse bien para poder aprovecharlo. Voy a hacerle la lectura textual también, don Peter, de unas preguntas. Las otras se las podríamos hacer llegar, pero hay una pregunta que le hacen específicamente. Hay varias ventajas de la tecnología, ciertamente, sin embargo, nos genera una tarea enorme de resolver la brecha digital, la pobreza. ¿Qué opina de eso en términos de procesos de cambio? ¿Me escucha, don Peter? Ay, perdón, yo estaba, no me escuchaban. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Perfecto. Pues bien, en cuanto al tema de la brecha digital, la pobreza, obviamente hay muchísimos cambios tecnológicos, pero ¿qué tantas personas pueden acceder a ellos, obviamente? Y cómo pueden impactar sus vidas. Pues bien, yo creo que, siendo sincero, es un trabajo en conjunto en el sentido de que no solamente depende de nosotros como ciudadanos, sino que tanto las instituciones como las fundaciones, como el Estado, debe de tener un norte bastante enfocado en esto. Porque si bien cada día existen nuevas herramientas, es el deber de nosotros mismos y de las instituciones y el Estado de poder proveer las herramientas necesarias para que ustedes puedan adaptarse a lo que viene. Y esto se hace a través de diferentes posiciones, ya sea gremial, sea a través de la generación de políticas públicas a favor de esa brecha digital como tal. Aquí en República Dominicana, por ejemplo, existe una brecha digital importante, sin embargo, se ha venido trabajando a través de, bueno, post pandemia, bastante con la digitalización de muchos servicios que anteriormente no existían, pero también a través de la creación de políticas de innovación, como es la política de innovación 2030, donde la brecha digital es uno de los pilares principales. Así también ya se están trabajando esfuerzos como es una estrategia nacional de inteligencia artificial, de obviamente cómo poder aprovechar esta herramienta, pero cómo no comprometer la seguridad y la integridad de cada uno de los ciudadanos. En fin, la pobreza es uno de los temas principales en el mundo. Sabemos que uno de los ODS, inclusive, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se está trabajando en conjunto, que otro de los objetivos es también alianzas para lograr esos objetivos. Y yo creo que básicamente mi más sincera respuesta puede ser el poder de la educación, como ustedes lo están haciendo, como están participando, como quieren conocer cada día más, cómo se están formando para poder ser mejores profesionales, ser mejores ciudadanos, dar lo mejor de sí y ver la vida desde un punto de vista optimista, entendiendo las problemáticas que existen, pero a la misma vez viendo cómo podemos aportar a la solución y no necesariamente quedarnos en el ¿qué tal si el gobierno hiciera esto? O sea, hay muchas acciones pequeñas que yo me siento orgullosísimo de jóvenes dominicanos que se están realizando. Un ejemplo práctico que te puedo poner es una plataforma que pueden buscar digitalmente, fundada por Catherine Mutica, que se llama John Péame, y es una plataforma digital de ayuda social tremenda. ¿Cuántas causas se pueden, a las cuales se puede aportar? Personas que se le ha quemado la casa, personas que no tienen nadie que les pueda asistir, enfermedades, accidentes, y todo esto lo están haciendo a través de un emprendimiento social y una plataforma digital, y gracias a Dios, después de bastantes años, está recibiendo un apoyo tremendo. Y yo creo que esas son acciones que nosotros debemos de ver como ejemplo y ver a pequeña escala desde nuestros entornos y ecosistemas, cómo podemos aportar un poquito y evidentemente ser un ente multiplicador y hacer que las cosas sucedan.
Bien, muchísimas gracias. Hay dos preguntas que tienen la misma línea. En todo caso, me gustaría también, porque ahorita en el área nuestra, en el área de secretariado, quizás tiene que ver mucho con lo que hacen las compañeras. Hay muchísimo de lo que usted ha mencionado, esa brecha digital, ¿verdad? Después, post pandemia, hemos encontrado una serie de cambios en todos los procesos. Y bueno, bien decía usted que el área de nuestros secretarias y nuestros secretarios es fundamental en la empresa. Sin embargo, hay consultas acá, por ejemplo, en el área del puesto de secretariado, desde su experiencia, ¿qué recomendaciones nos podría dar para avanzar con resiliencia en este mundo cambiante? Y que está muy ligada a otra que dice, ¿cuáles son las recomendaciones que usted, como experto en el tema, nos daría para adaptarnos al cambio desde el puesto secretarial, ¿verdad? Porque se nos encienden las alarmas a partir de una serie de cambios que usted bien lo planteaba con su presentación. Es un gran mundo que hay antes y después de la pandemia y que tiene que ver, claro, con la pandemia y con ajustarnos a esa brecha digital. Desde su experiencia, don Peter, ¿qué recomendaciones daría usted para adaptarnos al cambio en puesto secretarial y para avanzar con resiliencia en estos procesos? Bien, mira, yo te puedo recomendar varias cosas. Primero es entender que hay algunos que quizás son nativos digitales, tienen esta herramienta como parte de su día a día desde el momento que nacieron, que se le hace sumamente fácil el poder integrar las tecnologías, porque evidentemente nacieron quizás con un celular en la mano. Hay otros que tienen un poquito más de tiempo y le puede tomar más porque se adaptaron a hacer las cosas de una manera diferente, pero ninguno está mal. Simplemente lo que necesitamos es tratar de ser honestos y comprender en cuál de los dos vertientes nos encontramos. Segundo, hoy en día las mismas plataformas nos proveen mucho contenido en el sentido de que cualquier pregunta que tengamos podemos solicitarla y podemos tener una respuesta, quizás no 100% certera, pero sí con un tremendo aproximado. Y es que la misma plataforma, por ejemplo, como YouTube, se ve sencilla, sin embargo, tiene tantos tips y tantas cosas que nosotros podemos tomar a consideración para adaptarnos a los mismos cambios digitales, de comprender, ok, ¿qué yo sé utilizar? El paquete de Office lo manejo perfectamente, el correo yo lo manejo perfectamente, pero quizás un CRM a mí no me adapto tan bien como yo esperaba. Pero yo creo que es un tema de ser honestos, de comentarlo también con la empresa en la donde ustedes trabajan, de entender, porque si bien se le está exigiendo quizás que utilicen las herramientas digitales, pero eso conlleva un entrenamiento, eso conlleva una adaptación y obviamente ellos quieren resultados rápidos, pero todo conlleva su tiempo y si es nuevo para la empresa también, es nuevo para ustedes y deben de adaptarse. Entonces, mi recomendación es que puedan, la palabra resiliencia es muy bonita, a mí me encanta, una palabra de tu poder adaptarte al cambio frecuentemente y a las diferentes adversidades que se presentan en tu vida, pues yo veo que todo viene a partir de una mentalidad, de una actitud positiva, una actitud de gratitud, una actitud de que todo se puede y de que todo es posible. Si nosotros tenemos esta actitud ante las cosas, pues evidentemente tenemos la mitad del camino ganado, porque estamos dispuestos a intentar hacer las cosas. Pero es simplemente paso a paso, estudiando, conociendo las nuevas herramientas, poniendo audiolibros. Hoy en día, por ejemplo, ChatGPT, que es una de las plataformas que más mencionan como con dos vertientes, bien y mal, porque puede ser muchísimas cosas, pero cualquier contenido científico, cualquier contenido que ustedes entiendan que es un poquito técnico, difícil de comprender, traten un día de ingresar a ChatGPT y pongan, por favor, resúmeme en términos llanos esta explicación. En 3 segundos ustedes van a tener la respuesta. No le estoy diciendo que se adecúen solamente a utilizar esto, sino que podemos ver cómo esto viene siendo
un Google con esteroides, porque en Google tú buscabas y tú tenías que ver cuáles opciones estaban y a cuál tú te podías adecuar. Ahora ChatGPT te está buscando automáticamente entre toda la data y te está recomendando la mejor información que tú puedes obtener. O sea, piensa en la cantidad de tiempo de por sí que tú te estás ahorrando. Entonces, mi recomendación es, todo cambio conlleva un proceso. Todo proceso es un poquito difícil y conlleva miedo, como mencioné anteriormente, pero debemos tener la mentalidad correcta, buscar ayuda, ser honestos y aprovechar esas personas que nos rodean en el día a día también para que nos aporten a mejorar, porque todos tenemos fortalezas y debilidades. Entonces yo entiendo que debemos de una manera u otra complementarnos entre nosotros mismos para poder adaptarnos a lo que viene y siempre, siempre, siempre con mentalidad positiva. Gracias. Sí, bien lo decía, el cambio puede variar según el contexto y circunstancias específicas, ¿no? ¿Verdad? No existe una forma mágica Claro. o única para el cambio. Y hay Ni una correcta pregunta. ni falsa, simplemente son diferentes formas. Correcto. Y hay una consulta que Ujú, no quiero dejar pasar, ¿verdad? Porque, a sí, ver, claro. si usted orienta, dice, no es cierto que a mayor eficiencia y productividad como resultado de herramienta tecnológica, crea mayor expectativa de la gerencia y mayor presión de parte de ellos y los accionistas, justificándose en que ahora podemos producir más. Yo supongo que es en relación con la tecnología, Ujú, ¿verdad? Tenemos que ujú. ajustarnos al cambio y producir más. Lo que pasa es que la persona que nos hace la consulta dice, nos piden cambios y nos siguen pagando lo mismo. Sí, realmente ese, esa disparidad existente en- entre lo solicitado y lo que se está dispuesto a pagar o cómo se están aumentando en relación con el trabajo que está realizando. O sea, existe de todo. Eso está claro. Ahora bien, las herramientas digitales puede que den un poquito de presión en el sentido de que tú puedes producir más porque cuentas con una ayuda adicional. Sin embargo, eh, esas herramientas también te facilitan hasta cierto punto el trabajo. O sea, te hacen ser más eficiente porque tú utilizas de una manera u otra menos recursos, que hacía menos tiempo o menos papeles o menos lo que sea que tú necesites. Yo creo que al momento de optimizar las herramientas digitales a favor de nosotros, como nosotros entendamos que la tenemos que utilizar y nos convengan, porque cada quien tiene su manera de hacerlo, pues hacemos que el trabajo fluya mejor. Sin embargo, con el tema del pago, aunque hay habrá una presión de que tú puedas producir más y de hecho los mismos números lo van a hacer cuando se adapten. Se van a dar cuenta que están produciendo mejor con relación a lo que hacían anteriormente. Sin embargo, el tema del salario, sí entiendo que es algo que debe de tenerse bien pendiente. Entiendo que debemos de quizás iniciar a evaluar por competencias. No todo el mundo lo hace de dicha manera, de comprender cuál es la naturaleza de las funciones que se están realizando, de cómo ustedes son parte esencial de lo que realmente es la empresa. Si ustedes quieren, bueno, ustedes lo saben, pero si uno quiere que se arme un caos rápido en la empresa, nada más tienen que faltar la secretaria para que tú veas cómo las cosas no fluyen como se debería. Y es que ustedes manejan no solamente la gente, manejan operaciones, manejan un sinnúmero de cosas más que nadie más lo hace. Y manejan sus acciones y las de los demás. Entonces, mi comentario, porque no necesariamente es una recomendación, es que yo estoy de acuerdo con que se debe de tener pendiente el aumento de, de salario, de sueldo, de retribución a las cosas que ustedes hacen. Existen herramientas digitales, pero asimismo entiendo que aparte del aumento, asimismo se deben de flexibilizar ciertas cosas. Las herramientas vienen para facilitar la vida del usuario y de la empresa también, pero incluso hay ya países donde se está hablando de la semana laboral de 4 días. Si las herramientas digitales te permiten ser más eficiente, ¿por qué tú no, obviamente,
pueden utilizar mejor el tiempo y a la misma vez tener un poquito más de descanso, o el mismo trabajo híbrido que hoy en día es una realidad, o el teletrabajo. O sea que yo entiendo que debe de haber una sinergia. Obviamente ahí hay un contexto político, legal, que debe de intervenir, empresarial también, pero yo sí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que se le debe de pagar realmente lo que ustedes merecen, y debe de entrenarse correctamente a través del uso de la tecnología, y que esa misma tecnología le permita a ustedes tener un mayor descanso. Bueno, muchísimas gracias. Eso es flexibilidad y paciencia para enfrentar los cambios, ¿verdad? Y vamos a enfrentarnos a muchísimo más. Gracias por estos aportes tan valiosos. Y ahora, don Peter, le haremos entrega de nuestro reconocimiento, un pequeño reconocimiento de Muchísimas parte de la gracias. Escuela de Secretariado Profesional, que se le va a Wow. llegar a su correo electrónico que nos ha facilitado, y Ay, nos buenísimo. comparte. Muchísimas gracias. Qué lindo está. Me encanta. Le vamos a hacer llegar un certificado de parte de la Universidad Nacional, la Facultad de Ciencias Sociales y por supuesto la Escuela de Secretariado Profesional, por su participación como expositor en el tercer Congreso Internacional y noveno Congreso Nacional en Administración de Oficinas, Innovación Administrativa, Calidad y Ética para las Organizaciones en un Mundo Cambiante, en la modalidad virtual, con el tema Rompiendo Barreras, Negarse al Cambio es Morir, impartida el 6 de julio con una duración de 10 horas, firmada por la señora directora María Eugenia Ugalde Villalobos. Agradecemos mucho su participación y esperamos contar en futuros eventos con su participación, ojalá de manera presencial, como usted los indica. Claro que sí, claro. De verdad que me siento sumamente feliz, honrado de poder participar en esta actividad. Desde que me contactaron dije que sí, lamentando no fuera en presencia, porque yo estoy loco por conocer Costa Rica. No se lo Pues voy a será negar. bienvenido, será muy bienvenido aquí a nuestro país. Muchísimas gracias y quedamos a la orden. A los Muchísimas participantes les gracias. invitamos a participar a las 10:30 de la tercera conferencia Habilitando Innovación, en el link que ya se les hizo llegar a sus correos electrónicos. Muchísimas gracias y nos vemos. Gracias, estaré pendiente, y cualquier cosa que necesiten, pregunta, lo que sea, pueden hacérsela llegar a Gloriana, que con todo el amor del mundo pues le vamos a responder. También que sepan que desde la República Dominicana y la Universidad Tecnológica de Santiago abrimos la puerta a que vengan a conocer, a que vengan a compartir, y que sepan que cuentan con nosotros. Y esperando pronto vernos quizás ya de manera presencial y enseñarle a bailar un merenguito. Muy bien, muchas gracias. Que tengan un buen día. Nos vemos. Muchísimas gracias, queden bien. Bye bye.